Vamos a iniciar el día de hoy. Tengo una presentación que hacerles. Vamos a culminar, digamos, la información referente a Estados Unidos con la parte del Golfo de México, que es el siguiente tema que vamos a revisar, ¿ya? Em, el Golfo de México nos hemos ampliado un poco más para considerar no solamente a la Florida, Mississippi, Luisiana, que están en esta justo, ¿no es cierto?, limitando lo que es el mar o lo que es el Golfo de México, ¿ya? Habíamos hablado un poco de que la costumbre gastronómica o la cultura gastronómica de esta zona no tiene nada que ver con México como tal. Ya cuando estuvimos analizando la parte del sur, desde el sur de Estados Unidos, habíamos visto, ¿no? Que ciudades o que estados como Texas, la parte de California también, ¿no es cierto? Hay una marcada característica gastronómica que lo da la cocina Tex-Mex. Acá no. Acá lo que vamos a ver es una gastronomía un poco más eh, europea, una cocina que si bien es cierto, representa la parte con mayor cultura gastronómica de todos los Estados Unidos. Sin embargo, vamos a ver aquí algunas características importantes que van a dar dos costumbres gastronómicas súper importantes que quiero analizar con ustedes. Entonces, la parte del Golfo de México comprende Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Luisiana, y vamos a considerar también la parte del norte, de la Carolina del Norte y Carolina del Sur, más Kentucky, que sí quiero considerarlo por su característica gastronómica en la elaboración de pollo, ¿ya? Entonces, estas son las zonas que vamos a analizar. Luego del descubrimiento de América en 1492, perdón, los españoles pasaron casi 40 años tratando de colonizar lo que hoy es la Florida. Sin embargo, fueron los franceses los que hasta el 1700 tuvieron suerte de poder colonizar, asentándose actualmente en la zona de Mississippi, Alabama y Luisiana, ¿sí? Todo este tipo de gastronomía es lo que conocemos hoy actualmente como gastronomía sureña, ¿sí? Florida es el estado líder en la producción de productos cítricos y de su gastronomía. Muchos de los rasgos latinos, debido a la gran población hispana que tiene la cocina sobre todo de la Florida, de Luisiana, han hecho que se dé un tipo de gastronomía en donde la cultura española, la cultura africana, alemana, italiana, francesa, inglesa y de los nativos americanos dio el crecimiento a la famosa cocina criolla, ¿sí? O lo que hoy conocemos como la cocina cajún. Lo que sucedió fue que estos franceses, incluso que estuvieron un buen tiempo en la zona norte de los Estados Unidos, lo que es Canadá, estos franceses migraron hacia estas zonas de Luisiana y con sus características gastronómicas y también con sus creencias religiosas, que lo que hicieron que de alguna manera la gente también nativa pueda influir con sus productos en las técnicas que ellos traían. Entonces es así como empezó de alguna manera a popularizarse o empezó el mestizaje de este tipo de cocina, dando como resultado lo que es la cocina cajún. Sí, esta cocina vamos a ver que tiene, sobre todo nosotros podemos sentir ciertos productos o condimentos picantes, ahí aparece la famosa Santa Trinidad, que comprende productos como el pepino, perdón, como el pimiento, como la cebolla, ¿sí? Que va a dar sabor a estos platos característicos de esta zona. Estos componentes de los que les hablo, pero podemos mencionar primero los sartenes de hierro, en donde se cocinan estos platos. Muchos de los platos de la cocina cajún están elaborados a partir de arroz y tienen elementos obviamente cárnicos que van a dar el sabor propio. Sin embargo, estas hierbas y esta Santísima Trinidad que ellos llaman la mezcla de cebolla, pimiento verde y apio, que es la base del sabor de estas preparaciones. También se pueden utilizar algunos licores para la cocción. Eh,
Sin embargo, el uso de las carnes también, mariscos y carnes, como es de tierra, o los géneros de tierra, como cerdos y vacas, pues se utilizan para poder o dar paso a estos platos con estas características de cocina criolla. ¿Ya? Dentro de los géneros de tierra que podemos mencionar están el cerdo y de los vegetales más usados dentro de este tipo de gastronomía también es el maíz, que fueron realmente el pilar en la dieta de los pobladores de esta zona. Estoy hablando de la gente sureña, sobre todo de la parte, digamos, de los indígenas nativos de los Estados Unidos que empezaron utilizando este tipo de cereal y que luego lo supieron también consumir estos pueblos ya con esta característica de influencia europea. Ya, la tradición sureña también podemos mencionar otras técnicas importantes como el caso de del barbecue, que también se originó con los nativos americanos y que ellos fueron los que les enseñaron a los colonos o la gente europea. Y hoy en día la barbacoa es una de las características de la zona, sobre todo de Carolina del Norte y Carolina del Sur, ¿ya? Y tenemos un sinnúmero de variedad de salsas marinadas para poder utilizar dentro de la carne. Los cortes que más se usan es los cortes de la carne de cerdo y la carne de res, ¿sí? Ya. Ahora, esta característica o este estilo barbecue, esa técnica ha cobrado gran importancia en el sur, sobre todo por el uso de una serie de productos, utensilios, guarniciones especializadas, diseñadas específicamente para acompañar los productos barbecue. Se dice que esta técnica fue una adaptación de las formas ancestrales de los nativos también de estos colonos, practicadas por indígenas moradores de estas tierras y que fueron aprendidos posteriores por los europeos, ¿sí? Y es lo que hoy conocemos como la cultura de la barbacoa o la cultura barbecue, que se ha popularizado en gran parte del mundo gracias a esta tradición sureña de los Estados Unidos. ¿Ya? Otros de los productos que podemos encontrar también dentro de la cultura cajún y que también son parte dominante de la cocina de la costa del Golfo de México, ¿sí? Los animales de caza también importantes en esta cocina moderna, el uso de las papas dulces, por ejemplo, los camotes, el maní, características de la parte del sudeste. Como algunas recetas que podemos mencionar son los pasteles de camote, la sopa de maní, sí, y al sur también podemos identificar la presencia o el desarrollo del whisky o el bourbon, que es esta bebida alcohólica que también está presente en las características gastronómicas del sur de los Estados Unidos, específicamente el Golfo de México. ¿Ya? Adicional a todo esto, sí quería mencionar que en la zona o en el estado de Kentucky es tradicional, ¿no? Y es más, nosotros conocemos y siempre en estas clases donde hemos visto el desarrollo, sobre todo en marketing, siempre nos mencionan, ¿no? Como el pollo Kentucky o esta marca, ¿no es cierto?, del coronel, pues llegó a popularizarse en todo el mundo, ¿no es cierto?, después de muchísimos años de que el señor estuvo o que anduvo de profesión en profesión y que no tuvo suerte en ninguna, y que al final él terminó elaborando este tipo de pollo que dice tener 11 especies que son secreto del negocio, ¿no? Entonces, este tipo de preparaciones en la parte de Kentucky, pues ha tenido relevancia porque nosotros de pronto estamos acostumbrados a que en la parte del Ecuador o en todas estas, en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Tenemos de pronto la marca Kentucky, que fue la del coronel y fue la que se posicionó a nivel del mundo. Sin embargo, en toda la zona de Kentucky se elabora este tipo de preparación, el pollo Kentucky, que es este pollo frito, que tiene una receta bastante especial
en la condimentación del producto, ¿sí? En realidad se dice, ¿no? Que la receta está súper bien resguardada y que ninguna persona ha logrado hasta este momento elaborar el pollo como se hace en la franquicia de KFC o en la franquicia de Kentucky Fried Chicken. ¿Sí? Entonces vamos nosotros ahora a hacer una receta similar que sale bastante parecida al pollo real. Sin embargo, no se conoce la receta original, podríamos decir, de esta preparación, sino vamos a intentar, pues, que la receta o que la preparación salga similar, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta en referencia a la información que hemos visto ahorita. No, Verito. Ya, características importantes que hay que rescatar, que acá si bien hemos ido revisando cada una de las regiones y hemos visto características bastante objetivas, digamos, de cada zona, influencia europea, hemos visto en la parte del sureste, vimos la influencia de la cocina Tex-Mex, ¿no es cierto? Ahora en el Golfo de México sí podríamos nosotros caracterizar a este tipo de gastronomía como la más desarrollada en todos los Estados Unidos, ¿sí? La tradición sureña, como se hace llamar, la cultura cajún, y la costumbre de las barbacoas en la parte de Carolina del Norte y Sur, pues ha hecho que este tipo de gastronomía se posicione y que sea una de las más en auge que podemos encontrar en todos los Estados Unidos. Davis nos dice, fórmula secreta de las cangreburgers. No sabemos cuál es la fórmula de las cangreburgers. Tenemos algunos ingredientes que son parte de estas 11 especies que se colocan dentro del pollo, que las vamos a revisar ahora que les explique la receta, ¿ya? Del pollo Kentucky que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, una que sí tenga validez, ¿no? Ya. Entonces, tradición sureña, elaboración de barbacoas, cocina cajún, ¿sí? Son las tres características de cocina que vamos a analizar en la cocina del Golfo de México, ¿ya? Recuerden que en el caso de la gastronomía cajún o de esta cocina cajún, tenemos una mezcla, ¿no es cierto?, de esa cocina criolla o de esa cocina criollada que se dio gracias a la influencia europea, a la influencia también de los nativos americanos, y por ahí tenemos también la influencia de la parte sobre todo de Cuba, ¿no es cierto?, en la Florida, donde vamos a tener también una gastronomía que se apega un poco más a la parte latina, ¿sí? No tenemos tantas preparaciones como en la parte de Luisiana, Mississippi, donde sí vamos a tener esa cultura sureña súper bien marcada en los productos. Lo que sí vamos a ver, el uso de bastante maíz, vamos a ver el uso de bastante marisco, ¿sí? De productos como el cerdo y la res, sobre todo en estas barbacoas que se elaboran en la parte de Carolina. ¿Ya? Bien, a ver, les voy a mostrar entonces, yo les había actualizado ya en el SIP las requisiciones, ¿sí? Incluso les bajé un poquito a la parte en la que estamos analizando ahorita, justamente para que ustedes puedan tengan mucho más o fácil acceso a las requisiciones que vamos a revisar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, en la cocina del Golfo de México vamos a revisar o vamos a hacer, por un lado, la preparación del pollo KFC y vamos a hacer una preparación de la cocina de Cajún, ¿sí? Que es el famoso jambalaya, que es un arroz que tiene muchos ingredientes dentro de su mezcla, tiene sabores bastante picantes y estos vamos a acompañar con un coleslaw, que también es bastante típico de la cocina sureña, para poder bajar un poco el sabor picante que tenemos en la jambalaya, ¿ya? Entonces, a ver, les comparto. ¿Ya? Bien.
Entonces tenemos el jambalaya, es un, como les decía, es un arroz compuesto, un arroz que vamos a trabajar a partir de que tenemos por un lado una salchicha picante, pechuga de pollo, camarón, ya dentro de los elementos o de los cárnicos que vamos a emplear en esta receta. Ya, luego vamos a usar el apio, pimiento verde, recuerden la cebolla, que son los productos base de la Santa Trinidad que llaman los criollos, ¿no es cierto? Y el uso va a estar súper, se tiene que utilizar dentro de la base del arroz. Además de eso, vamos a utilizar un poco de ajo, tenemos algo de cebollín y este pimiento rojo también, que vamos con esto a enriquecer la base de nuestro arroz. Ya, entonces, como recomendación podemos decir que el arroz se puede tener ya cocido, en el caso de este arroz blanco de grano largo, preferible que sea un arroz que no sea tan glutinoso, ¿sí? Que vaya a mantener la forma y que no tenga tanto aporte de almidón en la preparación. Vamos a cocinar el arroz aparte, ¿sí? Y una vez que tengamos cocido el arroz, vamos a iniciar la base de nuestro jambalaya. Entonces, ¿qué tenemos? Las tres carnes, salchicha picante, pechuga de pollo y camarón, ¿sí? Vamos a limpiar el camarón, a proceder a cortar el pollo y la salchicha y vamos a reservar. Por otro lado, vamos a iniciar en una cacerola o en una sartén grande tipo paellera, puede ser, con los vegetales, que en este caso utilizaremos apio, ajo, pimiento verde, cebollín, pimiento rojo y cebolla, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con cortes pequeños siempre, ¿sí? Si es posible un brunoise para todos los vegetales. Iniciamos dentro de la cacerola, pues sudando o caramelizando primero nuestros vegetales. Una vez que los tengamos listos, vamos a agregar aquí el arroz que está cocido junto con los cárnicos que también hay que sellarlos previamente, ¿sí? Una vez que incorporemos todos estos ingredientes, colocamos las hierbas de las especerías, que en este caso es la pimienta de cayena, ¿ya? Tenemos pimienta negra, algo de semillas de pimiento picante, estas hojuelas de picantes, ¿sí? Tengo aceite de oliva y al final poder utilizar un poco de un sazonador. Cajún, si es que es el caso, si no podemos potenciar el sabor de la pimienta de cayena, ¿ya? Vamos con la pimienta de cayena a darle una coloración diferente también. Vamos a tener un sabor súper fuerte, picante en el arroz. Además de eso, si es que nos hace falta humedad, podemos jugar con un poquito de salsa inglesa para poder aligerar un poco la preparación si es que nos hace falta humedad. Igual tengo algo de fondo de pollo, si es que de pronto también nos hace falta potenciar el sabor o queremos darle mayor cocción al arroz, ¿ya? Entonces utilizaremos un poco de fondo de pollo. Esto es un arroz compuesto, ¿ya? Yo creo que tenemos nosotros bastante experiencia porque hay un sinnúmero de preparaciones similares dentro de nuestra gastronomía también. No es nada complicado el elaborar estas recetas, solamente que necesitamos fijar, ¿no es cierto?, los sabores, que serían los principios aromáticos aquí, que sería en este caso el uso de los tres vegetales de la Trinidad y la pimienta de cayena y la pimienta negra que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, a darle este sabor picante junto con las semillas o estas hojuelas también de picantes que podemos utilizar, ¿ya? En realidad la cantidad de picante que ustedes quieran colocar ya va a depender de gusto. Si quieren más picante, utilizaremos un poco más de semillas o de hojuelas, o si no, utilizaremos un poco menos. Lo que sí tiene que estar presente y es importante es que tenga un sabor marcado de el picante, ¿ya? ¿Dudas? Berito, hoy podemos reemplazar la cebolla porque dice cebolla amarilla. Sí, pero ves, bueno, cebolla, vamos a ponerle aquí, a ver. Puede ser cebolla perla, ¿ya? O podemos utilizar también un puerro, ya, en lugar de esta, porque acá también nos pide cebollín. Entonces el cebollín, la parte verde sobre todo, podemos colocarle al final para darle un toque de frescura. Ya, entonces podemos aquí emplear la cebolla perla o podemos emplear cebolla, bueno, colorada también se podría emplear, sin embargo, la cebolla perla sería ideal en este tipo de preparación, ya, porque no tiene ese sabor tan pronunciado
que sí tiene la cebolla colorada, ¿ya? Esto junto con los vegetales, entonces vamos a tener un juego ahí de sabores, ¿no es cierto?, que nos va a aportar al arroz. ¿Alguna duda que tengamos con esta preparación? ¿No? Bien, entonces, este jambalaya vamos a acompañar con una ensalada de col cajún, ya que tiene asimismo bastante picante por el uso de jalapeño. Para esta ensalada que va a ser el acompañante de nuestra jambalaya, vamos a utilizar col morada, zanahoria, pepino, ya dentro de los vegetales. Yo recomiendo que el corte de la col sea un chiffonade, la zanahoria también, hagan una juliana fina, o podemos utilizar estos aparatitos que nos ayudan a hacer cortes interesantes en la zanahoria, súper finos, nos puede también servir. El pepino vamos a intentar cortar en un small dice pequeño, un corte pequeño para el pepino, preferible incluso que mantenga la cáscara, si es que es posible puedan dejarle con la cáscara, nos va a aportar con fibra también, y aparte color a la ensalada. Vamos a trabajar una vinagreta utilizando mostaza Dijon, jugo de limón, miel de abeja y vinagre de manzana, ¿sí? En el caso del jalapeño, si es que lo podemos utilizar fresco, si no, también vale el utilizar el jalapeño en conserva, que también es una buena opción. Una vez que tengamos los vegetales crudos, ya, ¿no es cierto?, con su corte, vamos a colocar sobre la vinagreta y al final el jalapeño, asimismo, la cantidad que ustedes deseen, según el gusto. Mientras más picante, vamos a tener un sabor mucho más profundo de esta cocina criolla. Sin embargo, el tema del picante ya queda a consideración de ustedes, que de pronto hay personas que nos gusta más del picante, otras que no tanto, pero que sí queremos sentir, ¿no es cierto?, ese picorcito o ese toque, ya va a depender de ustedes. Ahora, este tipo de vinagreta que tenemos aquí tiene el uso de miel de abeja, entonces sí vamos a tener un sabor dulce también que nos va a ayudar a reequilibrar el picante de nuestra ensalada, ¿ya? Entonces, súper sencilla también la ensalada que tenemos acá. Y finalmente, para el pollo KFC o este estilo sureño de pollo, vamos a trabajar un coleslaw, ya que es también una ensalada bastante típica, incluso si nosotros vamos al KFC, siempre vamos a encontrar esta ensaladita, ¿no es cierto?, que tiene esta base del famoso coleslaw. Para esta ensalada vamos a utilizar así mismo col de la criolla, que es la mejor, la que se adapta mejor para esta receta. Tenemos zanahoria, ya. Estos dos vegetales asimismo vamos a cortar en muy finitos, en el caso de la col, un chiffonade súper fino, y la zanahoria también, si es que tenemos estos, como digo, estos aparatitos como para poder sacar hilos súper finos, o si no, podemos trabajar una juliana fina con la zanahoria, o incluso rallada también, que es una opción, ¿sí? A estos dos vegetales crudos vamos a incorporarle cebollín, ¿ya? Y asimismo vamos a trabajar un aderezo, en este caso, utilizando la mayonesa, vinagre, un poco de yogur griego, sal, pimienta, azúcar y mostaza, ¿ya? Formamos una salsita, un aderezo que no debe tener a la mostaza muy presente, más bien la idea es que el sabor ácido del yogur sí esté presente para que nos pueda aportar a los vegetales que los tenemos ya cortados, ¿sí? Entonces mezclamos nada más y esta ensalada vamos a acompañar con nuestro pollo KFC. Para elaborar este pollo necesitamos que las presas, en primera instancia, bueno, podemos utilizar pechugas o pueden utilizar cualquier otro tipo de presa. Sí, les recomiendo que podamos darle un proceso de precocción antes, porque no vamos a estar demasiado tiempo con el corte dentro del aceite. La idea es que culminen o terminen de cocinarse dentro de la fritura, pero para eso podemos anticiparnos nosotros y podemos realizar una precocción del pollo, ¿ya? Como normalmente se hace este tipo de preparación para que el pollo pueda como que tomar o pueda cubrirse completamente de todo el rebozado que vamos a trabajar aquí, podemos hacer o trabajar primero este rebozado dentro de una bolsa plástica. Vamos a mezclar la harina de trigo con la maicena, ajo en polvo, pimienta, cebolla en polvo, ¿sí? Pimentón, orégano,
tenemos aquí algunos de los ingredientes bases para la elaboración de este KFC o de este pollo estilo sureño, ¿ya? Entonces vamos en esta bolsa de harina con la maicena, vamos a ir incorporando todos estos elementos de condimentación. Está el ajo, está la pimienta, la cebolla en polvo, el pimentón, el orégano, ¿sí? Y algo de culantro que podemos agregar. Una vez que tengamos el pollo ya cocido, o de elementos que pueden aumentar el sabor, pero también un poco de una vez que está combinado el pimiento, lo que vamos a hacer es ir colocando pedazos con la base de huevo, y luego de la base de huevo va a pasar la bolsa para que se impregne bien el rebozado en los pedazos de pollo. ¿Sí? Y luego vamos a darle y realizamos la altura. Si es que van a hacer presas como antepiernas o piernas, les recomiendo que le demos la presión. Si vamos a utilizar solamente pechugas, no es necesario la presión. Vamos a continuar con el o la banana y luego lo fritura. ¿Ya? Eso vamos a poner con el pesado y ya tengo, a ver, tengo una pregunta más. Jambalaya se considera como soul food, Jocelyn. Sí, todo, digamos que estos platos de la costumbre de la cocina cajún, sí, es una que normalmente está presente en todas estas ciudades o estos estados, ¿no es cierto? Como la parte de Mississippi, Alabama, ¿no es cierto? La parte de New Orleans también. Entonces podemos considerar la cultura la tradición sureña de la cultura cajún como una. Por otro lado, está también en ciertas zonas, sobre todo, y vale la pregunta de la Jocelyn, porque vamos a tener parte de esta cultura soul a la que tú haces referencia, que es la gastronomía o la costumbre de la cocina de los negros, en la parte también de Luisiana, de Mississippi, de Alabama y de todos estos estados de la parte sur, ¿sí? Entonces, dentro de la tradición sureña mencionamos a la cocina cajún como una de las costumbres gastronómicas. Por otro lado está la cultura de barbecue, también de la parte de Carolina, y podemos tener la cultura o las costumbres gastronómicas de los negros, que en primera instancia fueron los primeros habitantes, podríamos decir, o las personas que empezaron a popularizar sobre todo la gastronomía local, ¿no es cierto?, en estas zonas. Pero acá estamos haciendo referencia a la cultura o a las costumbres gastronómicas de los negros de la zona del sur, ¿sí? Entonces, no, si bien la cultura cajún es una cultura de mestizaje, también está presente la cultura de los negros también, como en ciertas preparaciones de la cocina sureña. No sé si queda claro con eso, Jocelyn. Hola. Sí, Se ha dormido. se ha dormido. Y como todos están con sus cámaras, si no veo a ni uno, sí, prendan sus cámaras. Gracias, Abigail. Terminando de almorzar. Gracias, Cris, Juanito, Juan Fernando, Anita, ¿quién más? Andreita, ¿cómo estás? Ya, Luz, ve. Si han tenido cámaras, ¿por qué no prenden sus cámaras nunca? David, hola. Estábamos acostados, dicen. Hola, Bueno, Verita. recién Profe, me dicen hola ahorita. si dejaríamos todo el tiempo las cámaras prendidas se hace más lento el video, por Ah, eso. ya, ok. Sí, por eso. Exacto, por eso mismo. Solo por eso. ¿En serio? Ya está bien. Está bien, pero por lo menos al inicio prendan pues para verles, a ver si es que Siempre tengan se stand. descarga full rápido también. Ya, Otro ok, factor. está bien. Ya, muy bien. Bien. No sé si es que tengamos alguna duda adicional. Yo quería revisar con ustedes a ver cómo hemos avanzado. Me falta terminar de calificar la tarea que tenían que entregar el día de domingo, la de las que hicieron en parejas. ¿Cómo les fue? Bien. Sí.
Sí, bien. Sí, qué bestia de ánimos los suyos hoy. Bien. Ya, muy bien. Quiero revisar, a ver, creo que estaba pendiente todavía algunas fichas de análisis. No tengo tareas adicionales para ustedes para esta semana. El día jueves vamos a empezar con, con la cocina de México. Entonces ahí ya tenemos tenemos nuevo trabajo, por eso es que para esta semana no les he puesto todavía nada de tareas. Sin embargo, quería revisar con ustedes hasta dónde estaba el avance de las fichas. Tenemos las fichas de análisis que hemos trabajado, como es Nueva Inglaterra, trabajamos también el Medio Atlántico y está pendiente, ¿no es cierto? Sin embargo, ya les mandé a que vean información sobre la parte del sureste y ahora tendríamos que iniciar con la parte del Golfo de México, ¿sí? Entonces yo les voy a pedir que esto terminemos solamente, les voy a abrir la tarea para que esté hasta el día domingo, ¿ya? Sin embargo, yo creo que esta información ya la hemos venido trabajando, yo les había anticipado que vayan revisando esta información para que asimismo puedan ir subiendo cuando se les pida. Entonces, no intento saturarles esta semana con estas tareas, sino simplemente a que tengan pendiente, vayan trabajando suave para que puedan entregar hasta el día domingo. Y está pendiente una prueba. Entonces, quería terminar yo toda la parte de Estados Unidos para que ustedes puedan dar la prueba. ¿Ya? Y el día jueves, entonces, iniciaríamos con la parte de, de México. ¿Les parece? Sí, pero entonces la prueba para... Ah, La prueba quedaría entonces para la próxima semana, el próximo día martes. ya. Ya veo. ¿Ya? Entonces yo sí, ahora les cargaría solo, digamos que la última parte del trabajo de Estados Unidos, que sería la culminación de sus fichas, ¿sí? Y que asimismo les voy a pedir que la hagan en parejas. Y el día jueves sí nos vamos a concentrar ya en la parte de México, incluso que vamos a trabajar algunos datos importantes para también continuar con los temas con José, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan ya anticipándose a esta información y sea mucho más fácil ir trabajando las recetas, incluso la planificación de las propuestas. Espero el día de hoy a las 5 verles a todos en la charla de manipulación, ¿ya? Entonces, por eso también quiero dejarles y si puedo pedirles que nos conectemos unos 10 minutitos más como para terminar de revisar estos temas que están pendientes y de ahí para vernos en la tarde en la clase que tenemos, ¿ya? Ya ver. Ya, entonces, enseguida con los mismos datos, con el mismo ID, nos conectamos y unos 10 minutitos más. Quiero revisar